Se siguen incorporando a la reunión, todavía falta gente, pero bueno, muy buenos días a todos. Gracias y bienvenidos a este webinar. Son prácticamente las 10 de la mañana. Mi nombre es Arturo Vallardo, soy director asociado de la empresa Novarec. Somos una empresa de consultoría en estrategia, innovación y transformación. Y el día de hoy vamos a tener un webinar que pues, prácticamente ha llamado la atención de muchas organizaciones. Esta webinar principalmente es pensar si realmente es importante la transformación durante la crisis actual. El panel de hoy está integrado principalmente por John de Alvarado, que John Alvarado es responsable de la estrategia y desarrollo de negocio de Grupo Lamosa. Lidera el enfoque de adquisiciones y fusiones, así como la estrategia de transformación digital. Anteriormente estuvo en Cemex, Gruma y FEMSA. También nos acompaña el doctor Carlos López Monsalvo, el cual es el consultor internacional de empresas, asesor del proyecto Digitex, transformación digital en 30 empresas del sector textil, miembro del consejo de Seed Capital, fondo de inversión enfocado a transformación, consejeros en centros de investigación, de iniciativa privada y ONGs, y es expresidente del Consejo Técnico de Fundación Premio Nacional de Tecnología. Actualmente es mentor de Endeavor. Y también otro de nuestros panelistas es Javier Sevilla, experto en estrategia de innovación, fundador de Novarec y partner de Strategy Tools en México. Ferviente creyente que la mejor manera de apoyar a las organizaciones es ayudarlas a reposicionar su negocio actual mientras se crea su motor de crecimiento futuro. Quiero platicarles que la dinámica de hoy, de esta sesión, va a ser muy sencilla. Vamos a tener una pequeña presentación de la transformación durante periodos de crisis por parte de Javier Sevilla. Posteriormente, compartiremos con el resto del panel sus perspectivas y enfoques sobre este tema. Y habrá una sesión de preguntas y respuestas de nuestros participantes. En resumen, va a haber un resumen de conclusiones por parte de nuestros panelistas y de igual forma tendremos unas notas de cierre. Tenemos, quiero comentarles que tenemos algunas notificaciones, principalmente, bueno, tenemos la agenda donde vamos a hablar, en un segundo, vamos a hablar de esta presentación principal. Va a tener el panel de discusión, las preguntas y el resumen y conclusiones y las notas de cierre. ¿Le podrían mover, por favor, a la presentación? Estas notificaciones, el webinar está siendo grabado. Todas las líneas de los participantes han sido puestas en silencio. Aplicaremos un par de encuestas en línea durante el proceso. Por favor, asegúrense de darle clic al Summit. Y en la sesión de preguntas y respuestas, cada uno de ustedes tienen una sección de chat en la cual nos pueden hacer llegar todas las dudas y preguntas que tengan. Favor de dirigirlas principalmente a un servidor, Arturo Vallardo. Ok, agradezco de nueva cuenta su participación y acompañamiento a este webinar. Es relevante pensar en la transformación durante la crisis actual. Sin más por el momento, le cedo la palabra a nuestro primer panelista, Javier Sevilla. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Arturo. Gracias a nuestro panel por acompañarnos el día de hoy. Y esta sesión vamos a iniciar recordando un par de aprendizajes que tuvimos del webinar anterior. Para los que nos acompañan por primera vez, estamos lanzando una serie de webinars sobre transformación. Este es el segundo que estamos realizando y tenemos programados ya 3 más que se van a realizar en los siguientes meses. Los que nos acompañaron en la sesión anterior recordarán que uno de los temas que platicamos con los paneles es si es necesario contar con una definición de lo que se trata el tema de la transformación del negocio. A final de cuentas, concluimos que si es muy conveniente, al menos que tengan una definición compartida de forma interna en su empresa. No importa que el resto de las empresas o el exterior tenga una definición diferente.
pero ese es un punto de partida. Y también les compartimos una definición de nuestros partners de Strategy Tools, que viene en su reporte que acaban de lanzar, donde definen la transformación como un cambio significativo, duradero y no reversible en la lógica de creación de valor de la empresa. Es decir, platicamos de algunos ejemplos en ese momento, en el webinar anterior, de cómo es que las empresas que se dedican tradicionalmente a hacer algo, por ejemplo, tema de zapatos, lo que sea, al final de cuentas deben de ir explorando cómo otras alternativas para transformar su negocio. Es decir, otros segmentos en donde al final de cuentas puedan competir para asegurar su crecimiento futuro. También platicamos de que existen 6 principales razones para transformarse. En el webinar anterior también ahondamos en cada una de ellas y lo que podemos ver en este momento, que es algo que está sucediendo para la mayoría de las organizaciones, es un colapso de los mercados financieros. La mayoría de estas razones son externas y lo que concluimos también es que es muy relevante entender cuál es la razón que tiene la organización para transformarse como punto de partida. De otra forma, se puede perder lo que es el esfuerzo de la transformación a mitad del camino. Otras de las conclusiones que obtuvimos durante el webinar anterior es que este proceso no es sencillo, es complicado, y también nos compartía Cristian que típicamente lo que han visto es que toma entre 5 a 10 años para que realmente se produzca esta transformación. Y podemos concluir también que es un replanteamiento de la forma en la que se enfoca la estrategia en las organizaciones. El último aprendizaje que quiero compartir del webinar anterior es que generalmente las empresas que decidan iniciar este proceso de transformación no solamente deben de pensar en su negocio actual, sino que tienen que estar pensando en cómo crear su motor de crecimiento futuro. Es decir, considerar segmentos adyacentes y también algunos segmentos que son un poco más alejados de lo que están realizando actualmente. Porque a final de cuentas lo que han visto es que en mercados maduros usualmente la tasa de crecimiento se estanca. Entonces, esta perspectiva de enfocarse en diferentes arenas de competencia es lo que puede, a final de cuentas, producir que las empresas aseguren su crecimiento en el mediano y el largo plazo. Muy bien. Ahora sí, el tema que hoy nos toca es relevante pensar en este tema de transformación del negocio durante una crisis como la que estamos viviendo. Y quiero iniciar esta parte recordando pues lo que todo el mundo estamos viviendo. Seguramente los participantes que nos están acompañando el día de hoy en sus organizaciones típicamente realizan su proceso de formulación de estrategia en el último trimestre del año o durante el primer trimestre. Y si eso fue lo que sucedió, pues de repente nos encontramos con eventos que cambiaron definitivamente la perspectiva que teníamos de nuestro entorno. Uno de ellos fue el COVID, que bueno, a todo mundo nos ha cambiado el panorama. Y la importancia de estos eventos es que probablemente son poco probables, pero el impacto que tienen es realmente alto. Y el otro, digo, por si no fuera poco de este cisne negro del tema de la influenza, también tenemos una guerra de precios petroleros internacionales. Entonces, en países como el nuestro, donde el aporte económico que representa la industria petrolera es relevante, pues definitivamente nos pone en doble jaque. Y precisamente por lo que eso es el impacto que estamos viviendo. Así que el mensaje final es que generalmente cuando nosotros planeamos ya sea la estrategia o la parte operativa, tomamos las decisiones con base en ciertos supuestos de cómo funciona la industria o cómo funciona nuestro negocio, cómo opera nuestro negocio. El tema es que estos supuestos o muchos de los supuestos con los que construimos precisamente nuestra estrategia, pues dejaron de estar válidos. Entonces, por eso la problemática que estamos viviendo en este momento. Algunas de las reacciones típicas cuando una organización se enfrenta a una crisis es, en primer lugar, el shock. Probablemente esta etapa la mayoría de las empresas ya la vivieron, ya la pasaron, ¿sí? Donde probablemente hay una parte de negación, donde no sabemos qué es lo que va a pasar, creemos que no nos va a impactar. Y después viene una fase donde inician el tema de recortes para buscar asegurar la supervivencia en el corto y mediano plazo. Entonces, aquí entran todos los procesos de mejora continua, seguramente. Algunas empresas van a tener que
verse en la necesidad de analizar si pueden seguir manteniendo a toda su fuerza laboral. Entonces, estos dos puntos, estas dos primeras etapas, lo que buscan es asegurar que las empresas puedan seguir operando. Porque si no, no tiene sentido tampoco pensar en un posible futuro a mediano o largo plazo. Y también lo que hemos visto es que solo algunas de las empresas van a estar contemplando o analizando cómo se podrían transformar, tanto para reposicionar probablemente su negocio actual o como para buscar en paralelo oportunidades de crecimiento para aprovechar los cambios que se están presentando en esta crisis o en la post-disrupción que va a llegar, esperemos que en un futuro no muy lejano. ¿Okay? Y sobre la pregunta de si es relevante o no pensar en una transformación en una crisis, les vamos a platicar dos historias de empresas que han vivido este proceso, ¿sí? Que han decidido hacer algo en una crisis o en medio de una crisis. Estoy seguro que todo el mundo ubica este logotipo y, bueno, su nombre lo indica, Sony. Sony nació en 1955, ¿sí? En Japón, y lanzan un radio de transistores. En ese momento, en esa época, la tecnología dominante del tema de radio eran los radios de bulbos, ¿sí? Eran aparatos grandes, ¿sí? Ocupaban un espacio considerable dentro de las casas, pero eran la mejor fidelidad en ese momento, o sea, eran el mejor producto que podía existir en esa época. Y este lanzamiento de este radio, pues era un radio pequeño, ¿sí? Comparativamente el transistor permitía construir productos relativamente pequeños comparado con lo que existía y dominaba en ese momento el mercado, pero tenía ciertas características que lo hacían muy interesante, ¿no? En su lanzamiento en Japón tuvo una respuesta aceptable, vendieron entre 5 a 10 mil unidades. Sin embargo, para 1957 decidieron ingresar al mercado de Estados Unidos con un nuevo radio, el TR-63, y para sorpresa de la mayoría, vendieron alrededor de 100 mil unidades, que para ese momento la verdad es que era un crecimiento bastante importante. ¿Y por qué fue tal vez esta aceptación? Si ponemos en la balanza, eran dos productos completamente diferentes. El de bulbos presentaba mayor fidelidad, mayor potencia. Sin embargo, este pequeño aparato lo que representaba es que para un nuevo segmento, el de jóvenes, era una forma de escuchar la música de ese momento, ¿sí? Probablemente escucharla a pesar de que de sus padres no los dejaban escuchar esa música, o lo utilizaban para escuchar los partidos de béisbol en Estados Unidos, ¿no? Que tiene una gran afluencia de fans. A final de cuentas, el radio de transistores terminó reemplazando precisamente a la tecnología dominante anterior, ¿sí? Que era el radio de bulbos. ¿Y por qué es interesante esta historia o por qué les queríamos comentar o platicar de esta historia de Sony? Porque precisamente Sony nace en medio de una pandemia de influenza, muy similar a la que estamos viviendo, que inicia en Asia, se propaga a Europa y finalmente llega a América. Desafortunadamente también las consecuencias fueron bastante graves, más de 1 millón de muertes. Y este es el primer ejemplo que queremos compartir con ustedes de algunas empresas que se transforman durante un periodo de crisis como el que estamos viviendo. La otra historia que les queremos platicar es la de Adobe. Probablemente algunos de ustedes han escuchado de esta empresa, algunos tal vez la han utilizado. Es una empresa que ya tiene varios años, se enfocó, nació en el tema de edición, o sea, es muy famoso, uno de los elementos de los productos estrella de los diseñadores gráficos y en multimedia, etcétera. Pero lo que queremos platicar precisamente qué es lo que sucedió con ellos. En 2007, a finales del 2007, nombran a un nuevo CEO, y esto fue debido a que en los últimos años, los últimos 2, 3 años, Adobe venía de prácticamente un estancamiento en su crecimiento, ¿sí? Si recuerdan, comentábamos que una de las razones principales por las cuales en ocasiones las empresas inician un proceso de transformación es porque sus resultados financieros no son los esperados, ¿sí? Y en otras ocasiones también, otra de las 6 principales causas que platicábamos,
es que lo realizan de una manera preventiva, ¿sí? Entienden que las cosas están cambiando, tal vez su entorno está cambiando y deciden tomar acciones de forma preventiva para que no tengan mayores consecuencias. Así que lo que decidió Adobe es empezar a migrar, a reposicionar su negocio, su modelo de negocio en ese momento, que era vender cajas, vendían cajas de software. O sea, los clientes lo que hacían es que pagaban y recibían a final de cuentas en una cajita un CD que tenía el software que ellos querían utilizar. Entonces, su primer reposicionamiento fue a voltear a un modelo de software como servicio, y eso, al final de cuentas, lo que les ayudó es a cambiar la primera parte de, más bien, su negocio core de ese momento. Sin embargo, el otro paso, la otra transformación que hicieron es que decidieron explorar un negocio alterno. En este caso, se trataba del negocio de la publicidad y las analytics. Y lo que hicieron fue comprar una empresa que se llamaba Omniture, y la compraron al 25% por debajo de su evaluación de mercado previo a la crisis en la que se estaban moviendo en ese momento, ¿sí? Y algo relevante es que a final de cuentas, todo el proceso de transformación, uno de los aspectos fundamentales que buscan las organizaciones es su crecimiento financiero y económico. Y en el caso de Adobe, del 2009 al 2019, ha visto incrementar su valor de mercado en alrededor de 30% de forma anual. ¿Y por qué nos interesaba compartir con ustedes esta historia? Porque precisamente Adobe realizó este proceso de transformación en medio de otra crisis, que probablemente a la mayoría de nosotros ya nos tocó vivir, que fue la crisis financiera que se presentó entre el 2007 y en el 2008. Esta es la gráfica del valor de mercado de Adobe, y eso es lo que al final de cuentas se busca en una transformación exitosa, ¿sí? Es un proceso que toma cierto tiempo, como platicábamos, en general toma entre 5 a 10 años, dependiendo de cómo se mueva la organización y cuáles sean las condiciones de su entorno, pero como pueden ver, pasó de tener una evaluación en el 2008 de unos 12 billones de dólares a una evaluación de más de 180 en el 2019. Entonces, esto es como se ve una transformación de negocio exitosa. También queremos compartir con ustedes qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con startups, ¿sí? Porque también en este momento seguramente, si ustedes tienen una startup o están considerando lanzar uno, pues tal vez el sentimiento inicial es que no es el mejor momento para realizarlo. Sin embargo, estas startups creo que todo el mundo las ubica: Airbnb, Square, que se dedica a servicios financieros, Stripe, lo mismo, Uber, todo el mundo lo utiliza, o Dropbox, ¿no? que lo utilizamos también para trabajar cotidianamente y almacenar información. Todas ellas nacieron en la crisis financiera, ¿sí? Del 2007 al 2009. Y estas 5 empresas no son las únicas. Hay 90 unicornios, empresas valuadas en más de $1 billón, que nacieron precisamente en este periodo. Entonces, el mensaje principal aquí es, no es solo que sea relevante pensar, sino que es posible, ¿sí? O sea, no estamos platicando o abordando algo que sea simple y sencillamente un buen deseo. Y la pregunta es, ¿qué pueden hacer las empresas? ¿Sí? A final de cuentas, para poder iniciar este proceso de transformación, inclusive en un momento como la crisis que estamos viviendo. Y aquí les queremos compartir un enfoque de una empresa americana que se llama Innosight. Fue fundada por Clayton Christensen hace algunos años, que es el padre de pues, muchas de las metodologías, los enfoques modernos de estrategia y de innovación. Por una parte nos dicen que tenemos que obviamente preocuparnos por preservar el presente, ¿sí? Ahora. Es decir, las empresas tienen que preocuparse por asegurar su solvencia financiera, por asegurar que la operación va a seguir funcionando, pero también tienen que empezar a pensar en una estrategia de respuesta rápida para los siguientes meses, para el corto plazo, corto, mediano plazo. Y
tienen que pensar también, no tienen que olvidar cómo apoderarse de ese futuro post-disrupción, post-crisis, que aquí seguramente vamos a estar pensando ya a más mediano o largo plazo. El problema o el reto que viven las organizaciones es que sean capaces de pensar de forma paralela en al menos estos 3 planos, ¿sí? Y como les comentaba, estos 3 planos son necesarios y sobre todo el primero, o sea, si las empresas no son capaces de asegurar su supervivencia en este periodo de crisis, no va a tener forma de poder pensar o de estar presente en los siguientes periodos. ¿Ok? Y aquí les compartimos algunas de las lecciones o recomendaciones que hay para cada uno de estos escenarios o estas etapas. La verdad es que no quisiera ahondar ya más en este tema, solamente en el último, en el que nos habla de apoderarnos del futuro. ¿Y por qué? Porque, como lo vimos en la historia de Adobe, no todas las empresas van a ser capaces de sobrevivir, ¿sí? Sin embargo, las empresas que sean capaces de estar en una posición financiera fuerte van a poder aprovechar probablemente compras, adquisiciones de empresas que no le estén pasando muy bien. Entonces, lo importante es que las empresas entiendan cuál es ese propósito a largo plazo que tienen, ¿sí? Y si las oportunidades que se puedan presentar precisamente en este tipo de adquisiciones van alineadas con lo que están buscando en su portafolio a mediano y largo plazo, ¿sí? Hablábamos de que las empresas deben de estar compitiendo, o más bien compitiendo en 3 arenas, que es su negocio actual, ¿sí? Un negocio adyacente o de crecimiento, que no esté muy alejado de su core, y también explorando oportunidades que estén más alejadas. Entonces, las empresas que tengan claro precisamente esta visión de 3 escenarios van a poder aprovechar de manera más sencilla las oportunidades que se puedan presentar en adquisiciones o para resolver alguna necesidad nueva o cambiante que se presente una vez que pase la crisis o a futuro, a más de 3, 5 años. ¿Ok? Y también algo que en ocasiones nos preguntan es si existen herramientas precisamente para poder iniciar este análisis o esta travesía para entender qué es lo que tienen que hacer en este momento, qué es lo que podrían estar realizando para entender el mediano plazo y para explorar precisamente las oportunidades que se presenten a más largo plazo. Entonces, sí existen herramientas, algunas de ellas muy sencillas, y creemos que estas les pueden ayudar precisamente a enfrentar esta situación. Pues por mi parte, esta parte de la presentación la daría por concluida y le regresaría el micrófono a Arturo para que pues inicie este panel de discusión. Muchas gracias, Javier, por compartirnos la perspectiva que se tiene sobre la relevancia de pensar en la transformación durante la crisis actual. Para iniciar nuestro panel de discusión, me gustaría retomar algunos puntos que mencionabas, al igual que algunas preguntas que hemos seleccionado. De los puntos interesantes que expones y que es el tema principal de este webinar, me gustaría saber con ustedes panelistas, ¿es necesario o no la transformación en la crisis actual? Si sí, me gustaría saber cuál es su experiencia con ella. A ver, yo creo que la transformación en la crisis actual sí es necesaria, pero incluso lo aderezaría en que, como platicábamos en el episodio anterior, es importante no lanzarse a transformarse por transformarse. O sea, tienes que entender primero cuáles son tus capacidades y hacia dónde quieres ir. Y con base en eso, el poder trazar la ruta para esa transformación que vayas a querer emprender. Creo que en toda crisis, y aún cuando no hay una crisis de este tamaño, las empresas están embebidas, están inmersas en un entorno, en donde en ese entorno pueden haber cambios tecnológicos, pueden haber cambios en los patrones de consumo, pueden haber cambios, como los van a ver ahorita, de métodos de trabajo, ¿no? que van a modificar la manera en que hacemos negocio, en que hacemos empresa y en que le hablamos al consumidor.
Y creo que ahorita, a diferencia de otros momentos, el consumidor se va a ver forzado a adoptar patrones diferentes de consumo, ¿sí? Y ya juzgar a ese consumidor sus patrones diferentes de consumo le traen un beneficio o le facilitan la vida. Y le traen un beneficio y facilitan la vida, se va a quedar ahí. Y si tú como empresa o como empresario no te mueves hacia allá, te vas a quedar obsoleto y te vas a hacer más chiquito, ¿sí? Y para evitar que eso llegue hacia allá y tener las herramientas o trazar un camino para transformarte, tienes que tener, como decía hace rato, clara cuál va a ser tu estrategia, ¿sí? ¿Con qué rasgos culturales de la empresa cuentas y cuáles tienes que cambiar para poder moverte hacia allá? ¿Y cuáles son los recursos con los que tienes, con los que cuentas también? Y no nada más económicos, sino también en términos de talento, personas y demás. Y con base a la velocidad que necesites transformarte y cambiar, con base en eso tienes que hacer tu plan, ya sea para que traces un camino de transformación orgánica, que es transformarte con los recursos que ya tienes, o emprender un camino inorgánico, que es parte de lo que hablaba hace rato Javier, la parte de adquisiciones, ¿no? Además que tienes que tener muy claro que si vas a ir a adquirir a alguien, es porque tienes una razón para hacerlo, basado en tu estrategia y porque tienes capacidades como organización que puedes llevarle a esa nueva compañía para poder hacerla que crezca nuevamente y te genere valor. Si no tienes clara cuáles son tus capacidades y cuáles puedes aportar, mejor ni entrarle a una adquisición. Ok, muchas gracias, John. Javier, ¿quieres comentar algo? Pues creo que los comentarios de John son bastante atinados. Y tal vez pensaría no solo que el tema de la transformación es relevante en un periodo de crisis. Creo que siempre es relevante que el equipo directivo, que las empresas identifiquen o entiendan que la única forma probablemente de sobrevivir en el largo plazo es transformando su negocio, ¿sí? Sobre todo en industrias que ya son maduras, donde el crecimiento pues está prácticamente ya acotado, donde tal vez tu crecimiento va a provenir de un pedazo de pastel que le ganes a la competencia, ¿sí? En ese tipo de industrias y ese tipo de empresas, la única forma que tienen para sobrevivir en el mediano y largo plazo es considerar una transformación. O sea, creo que también lo interesante del webinar de hoy es que las empresas, a pesar de la crisis, no deberían dejar a un lado esta forma de pensar, ¿no? Porque, como comentaba, el concentrarse en la supervivencia en este momento donde vemos que las ventas de nuestras organizaciones en general están cayendo, hay industrias que definitivamente les pega mucho más todo lo que está sucediendo en los cambios de comportamiento de los clientes. Digo, la industria aeronáutica es horrible lo que le está pasando, en el turismo, en las empresas que se dedican a los restaurantes. Pero a pesar de todo esto, el mensaje que creo que es importante es que no pueden dejar a un lado o no deberían dejar a un lado pensar cómo transformar su empresa, ¿sí? Porque es la única forma que, como comentaba, las organizaciones tienen para sobrevivir en el largo plazo. Y no solo eso, o sea, sino que inclusive algunas empresas saldrán de esta crisis todavía más fuerte, ¿sí? En una mejor posición. Y esa posición la van a poder conseguir si son capaces de entender precisamente lo que mencionaba John, de cuáles son las necesidades que se están tal vez cambiando, ¿sí? De los clientes o de nuevos clientes, y esas empresas que estén atentas precisamente a entender estas nuevas necesidades o a veces, digo, los que nos han seguido un poco más, nosotros los conocemos como jobs to be done, que van a ser dislocados en esta crisis, van a prepararse, como comentaba John, para entender qué capacidades necesita la organización, qué capacidades necesita la gente para poder aprovecharlas. ¿Okay? Gracias, perdón, fue que acaparé un poco el micrófono. No, muchas gracias, Javier.
Carlos, ¿nos quieres comentar en Sí, relación a este tema? claro que sí, con mucho gusto. Bueno, retomando ahorita lo último que Javier y John comentaron, pues indudablemente creo que este es un tema de cambio de pensamiento, ¿no? De que se tiene que hacer la transformación, claro que sí, cualquier momento, cualquier punto es importante. Eh, hace un momento que estabas platicando de dos ejemplos icónicos, Sony y Adobe, me vinieron a la cabeza dos empresas que conocemos aquí en México y que de igual manera pues fueron un ejemplo de transformación en su momento, ¿no? Y esto me da pauta nada más para plasmar mi idea o mi mensaje es invitar a las empresas que ahorita están empezando a iniciar esa reflexión de cómo recuperar su nivel de ventas, cómo seguir existiendo, cómo construir mayor valor, etcétera. Creo que son tres mensajes importantes. Número uno, solos no vamos a poder. Creo que la misma sociedad civil lo ha visto actualmente. Un ejemplo es este webinar que une a gente talentosa como John y como tu socio en Noruega, etcétera, gente que empieza a sumar. Entonces, el primer gran mensaje para saber cómo las empresas van a seguir generando valor es colaborar. La primera, sí. La segunda gran invitación, al segundo mensaje que me gustaría dar es construir estos ecosistemas, estos escenarios. Final de cuentas, sabemos que sube, baja el precio del petróleo, que hay situaciones imprevistas, aleatorias, riesgos que las cuestiones de salud, las cuestiones de la industria del turismo, etcétera, se están dando. Ok, ¿cuál es el escenario que queremos construir? ¿Cómo construimos escenario gracias a esa colaboración? ¿Cómo construimos ese ecosistema que necesitamos? Y número tres, concentrarse en lo que es relevante. Lo que realmente es importante, ¿no? Y creo que lo importante ahorita y mañana y pasado mañana es servir al mundo, ¿no? Y creo que los resultados financieros, y perdón si soy muy romántico, pero los resultados financieros, eso es consecuencia de resolver buenos problemas. Y digo, creo que estos tres elementos de colaborar, construir y concentrarse son relevantes. Nada más un pequeño ejemplo, muy rápido, es una empresa que fabricaba muy exitosa en los años 40, 50, 60, 70, etcétera, trabajando sobre la industria textil, una empresa en Chihuahua. Esta empresa vivió el boom de la industria maquiladora. La industria maquiladora se vio atacada por el Tratado de Libre Comercio, por todo este movimiento de productos provenientes de otras partes. La industria de la maquila, principalmente la textil, se fue para abajo totalmente, y este era el patrimonio familiar de la empresa. Número uno, como dijo John, se dieron cuenta qué era lo que sabían hacer y cómo sabían hacerlo, cuáles eran sus capacidades. Número dos, como lo dijo Javier, pues cambiaron su modelo de pensar. Y bueno, finalmente, la empresa que maquilaba pantalones, actualmente todo mundo seguimos viendo a esta empresa en un sector totalmente diferente. Es una empresa que cambió al mercado de la aeronáutica. Por lo menos más de 5 aviones en los que te has subido en el último año, todos los asientos son hechos por esta empresa, se llama Soisa Aerospace, y se dio cuenta que uniéndose con centros de investigación, uniéndose con universidades, uniéndose con empresas competidoras supuestamente, lograron cambiar su modelo de negocio, transformarse e irse a sectores más sofisticados para construir el escenario adecuado, ¿no? Entonces, otra vez, colaborar, construir y concentrarse. Perfecto, muchas gracias Carlos, Javier y John. La siguiente pregunta que me gustaría realizarles es, como en toda implementación existen barreras,
¿cuáles barreras consideran ustedes puedan presentarse en un proceso de transformación? ¿Y qué proponen ustedes para solucionarlas? Carlos. Sí, ok, si quieres, para seguir el hilo, bueno, yo creo que la capacidad de ejecutar las estrategias depende de la capacidad de dirección. Entonces, yo creo que el principal elemento en donde nos tenemos que preocupar para que esta ejecución sea excelente, sea implacable, es este manejo de nuestros talentos, de nuestros colaboradores, esta capacidad de la función directiva. Y dentro de la función directiva, creo que un elemento relevante que vale la pena mencionarlo es que el director o los directores tengan esa capacidad de humildad. Y humildad me refiero a objetividad, de que no van a saber todo lo que deberían saber, de que hay gente muy inteligente que los puede colaborar, los puede ayudar, y que tengan esa capacidad para lograr ejecutar, tomar decisiones adecuadas y echar a andar, ¿no? Entonces, principal elemento clave es esa capacidad de dirección, esa capacidad de entender que no sabemos todo, que la parte de recursos, la parte de metodologías, eso es fácil, eso ya está hecho y siempre lo conseguimos. Es la parte de tomar las decisiones con los demás. Ok, Carlos, te agradezco. Javier. Sí, de hecho, me gustaría retomar el tema, el punto que compartía Carlos sobre la relevancia o el rol que deben tener la dirección. Y yo creo que a final de cuentas, una transformación solamente puede suceder si el equipo directivo está a bordo. O sea, si no tienen el consentimiento o la aprobación de parte del equipo directivo, una transformación nunca va a funcionar. Y peor aún, si son empresas públicas o bueno, privadas, si tienen un consejo de administración y tienen, si los shareholders no están de acuerdo con esta transformación, no va a suceder. ¿Sí? Digo, hay ejemplos de empresas o de equipos directivos que en su momento querían iniciar una transformación, pero los shareholders no se los permitieron. ¿Sí? Entonces, debe haber una alineación entre precisamente estos dos elementos, esos dos cuerpos, para que sea factible una transformación. Y el otro punto que quería compartir sobre las barreras típicas que se pueden presentar, y yo creo que esta es sobre todo ya más en una etapa intermedia, ¿sí? Cuando las empresas ya han decidido qué es lo que van a hacer para transformarse, porque va a llegar un momento en que van a tener una crisis de identidad, ¿no? De identidad, perdón. Y retomando el ejemplo que nos platicaba Carlos hace un momento de la empresa textil que se dedicaba a hacer jeans y de repente ahora su negocio era más bien asientos para la industria aeronáutica, hemos visto que hay ocasiones donde los empleados, inclusive los mercados financieros o los analistas financieros que le están dando seguimiento a las empresas, no entienden a qué se dedica ahora la empresa. ¿Sí? Entonces, esta crisis de identidad es muy importante que el equipo directivo sea capaz de expresarla de forma adecuada a los diferentes segmentos, a las diferentes audiencias, para que entiendan qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Tienen que dar un mensaje muy claro al interior, explicando que la empresa hace A en su negocio core actual, pero también está empezando a realizar otras cosas, ¿sí? Y que están en una etapa de transición. Y también para los mercados financieros, ¿sí? Para los analistas financieros también les debe de quedar claro esta transición que están realizando, o de lo contrario van a ver sus ratings que se van a ir para abajo. Entonces, son dos puntos que a final de cuentas tienen que ver también con el rol del equipo directivo. Te agradezco, Javier. Gracias. John, ¿nos quieres compartir? Mira, retomando el punto de Javier y de Carlos, yo creo que el principal reto de una transformación es
es la parte humana en la organización, ¿sí? Alguna vez cuando tuve mi primera chamba de gerencia, de management, del que era mi jefe, me dijo algo que se me ha quedado grabado, y es que mi principal rol como ejecutivo no era yo realizar la tarea, era habilitar a la gente para que hiciera la tarea, ¿sí? Y luego eso lo mezclo con otro aprendizaje que tuve de un mentor, en donde él era un firme creyente de que los ejecutivos de la compañía eran los que marcaban el ritmo para que las cosas se hicieran, ¿sí? Era como el que toca el tambor en las antiguas batallas, ¿no? Que va marcando el ritmo de la compañía, la velocidad, el esfuerzo, la profundidad a la que las cosas se van dando. Y en esos procesos de transformación va a haber, incluso dentro del grupo de ejecutivos, mucha gente con miedo, y ese miedo se va a reflejar de diferentes formas, ¿sí? Se va a reflejar como rechazo, tema de transformación, se va a reflejar como esto ya lo tengo resuelto y no necesito que me digan que tengo que moverme hacia otro lado. Se va a reflejar como negación, o se va a reflejar como un ego exacerbado, ¿no? Lo que decía Carlos, yo todo lo sé, y creo que los que estamos al frente de esos procesos necesitamos el comenzar a jugar un poco con la psicología de la organización para llevarla hacia el rumbo que queremos llevarla, ¿sí? Buscar luchar contra esos egos, luchar contra esos miedos y llenar a la organización de humildad, como decía Carlos, ¿no? De otra manera, creo que es imposible poder llevar este journey a una ejecución exitosa. Entonces, en conclusión, creo que la parte humana es el gran reto en todo proceso de transformación. Te agradezco, John. Entonces, para continuar con la serie de preguntas, perdón, adelante, Carlos. No, nada más un pequeño comentario, digo, les había mencionado que eran dos historias y ahorita me da pie lo que dice John para esta segunda historia. Es muy breve, es una empresa que fue ganadora del Premio Nacional de Tecnología e Innovación hace algunos años, y es la típica pyme familiar que aún está dirigida por el abuelo. Y van las diferentes generaciones, ¿no? Como el 90 y tantos % de empresas que tal vez nos estén escuchando o vayan a ver este webinar. Una empresa, Ormas Gersan, está en León, Guanajuato, estaba totalmente muerta cuando también fue inundado todo su mercado por productos chinos. Normalmente lo que esta empresa, Ormas Gersan, era capaz de podía producir hormas en plásticos a 10 pesos y productos chinos les costaban 10 centavos ya puesto aquí en México. Entonces estaba muerta totalmente. Y la empresa se reinventó, se transformó, se fue a un nuevo mercado, entendió que lo mejor que hacía era plásticos, tenía una expertise de varios años funcionando en eso, tenía también pues una capacidad de relacionamiento con diferentes actores y se hizo, ¿no? Y bueno, cuando tuve la oportunidad de conocer a don Ignacio, el abuelo, le dije, oye, ¿cómo le hizo, no? Porque pues, normalmente, pues, pues así no funcionan las empresas familiares. Y lo único que me dijo es, tuve la capacidad de saber comunicarme y dejar a mi gente que se comunicara entre ellos. Entonces, una clave fuerte, importante para cualquier empresa que ahorita está pensando en esta transformación como metodología principal es establecer un correcto sistema de comunicación transparente y objetivo con sus colaboradores, porque más de uno tienen una muy buena idea de cuál sería el siguiente paso. Listo, con esto termino. Te agradezco mucho, Carlos.
Bueno, antes de continuar con las preguntas, van llegando algunas cuestiones de nuestros participantes. Nos gustaría aplicar la encuesta en línea para que ustedes, por favor, asegúrense de darle clic al Summit para que nos llegue la información. Y la idea de esta encuesta, bastante sencilla, es también para entender un poquito cómo es que los participantes precisamente están viendo este tema de transformación de forma ya más cercana, ¿no? En sus propias empresas. Ya estamos recibiendo las primeras respuestas. Las respuestas que nos envíen son anónimas, ¿sí? No sabremos exactamente quién envió cada una de estas respuestas, pero creo que nos pueden ayudar para tener una pequeña foto de cómo es que están viendo precisamente estas circunstancias. Yo creo que podemos compartirlas en este momento y los resultados son que pues casi un 40% comenta que está en plena transformación o que están contemplando un piloto precisamente para lanzar una transformación, lo cual la verdad es que creo que son porcentajes bastante altos, ¿no? Típicamente esperaríamos que este tema de la transformación, sobre todo en una crisis, fuera mucho más bajo, ¿no? Porque como comentábamos, usualmente las empresas pues se enfocan más en buscar sobrevivir, ¿no? Y todos los demás temas quedan a un lado. ¿Ok? Les vamos a compartir los resultados, que es precisamente lo que les estaba platicando. Y con el panel, no sé si estos resultados sean sorprendentes o es algo que hubieran esperado, o tal vez sea por el tipo de participantes que tenemos. No, yo creo que actualmente todo el mundo está tratando de entender cómo hay que actuar, ¿no? Y lo estamos entendiendo en la acción. Entonces, creo que sí dice un buen ejemplo de lo que está pasando en México. Como vemos, por ejemplo, el equipo de la industria restaurantera, ¿no? Cómo están tratando de reconfigurar sus maneras tradicionales, cómo está el hashtag aquí nadie quiebra, ¿no? O hace rato comentaban que bueno, toda esta realidad va a cambiar indudablemente. John comentó que tendremos que aprender a vivir de una manera diferente en nuestras prácticas profesionales. Y ahorita, de hecho, hay grupos muy activos que están repensando, reconfigurando el sector de las convenciones y ferias industriales. Cómo esto va a cambiar ese sector que vive por las masas. Entonces, pues ahí la parte tecnológica está entrando de manera importante y bueno, hay series que están pensando en eso o todo lo que están haciendo diferentes empresas a lo largo de México con las iniciativas de Reto COVID de 2019 que son plataformas abiertas que están vinculando grandes problemas con gente que pueda ayudar a solucionarlas conectando, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Muy bien. Ok, nos queda poco tiempo, tenemos 10 minutos. Vamos a continuar con las preguntas. Hay una pregunta que nos hacen. La transformación, ¿cuál es su punto de vista de la transformación desde la perspectiva de gestión del cambio organizacional? Bueno, creo que ya había comentado hace un momento John, que a final de cuentas este tema de transformación tiene un componente muy relevante humano. ¿Sí? Si este componente humano no se ataca y se enfoca adecuadamente, no va a servir, ¿no? Independientemente de cuál sea la estrategia que exista atrás y cuáles son los escenarios que estás analizando o los segmentos, las necesidades que hayas identificado y nuevos segmentos en los que quieras competir o explorar. Si internamente la gente
no entiende qué significa esta transformación, o si están en contra de la transformación, o no les gusta la idea porque tal vez ya han pasado diferentes proyectos con diferentes nombres y están pues vacunados para el nuevo proyecto que viene de moda, no va a funcionar, ¿sí? Y otra cosa que quisiera recalcar es que la transformación no solamente es gestión del cambio, o sea, es un elemento muy relevante, pero también hay otros aspectos que deben de tener en cuenta las organizaciones para transformarse, ¿no? Pero definitivamente si el factor humano no está contemplado adecuadamente, no va a funcionar. Claro, digo, aquí sí, si les sirve de referencias, hace varios años salió un modelo muy interesante, lo pueden googlear, se llama Change Wheel y póngale Harvard Business Review, les va a salir el artículo en los primeros lugares, y es prácticamente pues un checklist, un recordatorio de aquellos elementos claves que tú tienes que estar atentos a accionarlos en este proceso de gestión del cambio, desde la comunicación clara, desde las señales y los símbolos que va a estar obteniendo, desde los indicadores claves que hay que estar midiendo, etcétera, etcétera. Creo que eso puede dar alguna referencia. Perfecto, muchas gracias Carlos, Javier, John. La siguiente pregunta que me gustaría realizarles es, sabemos que pues, a inicios de cada año las organizaciones hacen su planeación, ¿sí? Hoy con toda esta contingencia y con toda esta crisis que hemos vivido, la pregunta es si la estrategia formulada a principios de ese año que inició o el actual sigue siendo vigente, sigue siendo válida, o valdría la pena hacer modificaciones, cambios. Híjole, yo te contestaría ahí que va a depender mucho de la industria en la que estés. Ahora, a ver, creo que independientemente de la industria, siempre habrán temas que vas a tener que ajustar porque el mundo ya cambió, ¿sí? Pero más bien la profundidad del ajuste va a depender de la industria en la que estés. Ahora, creo que también no es el mejor momento hoy para ajustar la estrategia, porque necesitamos esperar que se asiente la nube de polvo para entender dónde es que estamos parados, ¿no? Yo hago el símil, lo comento con colegas, que para mí esto es como un tsunami, ¿sí? Que sabes que viene, sabes que va a pegar, y cuando está cerquita, lo mejor que puedes hacer es amarrarte a una palmera muy fuerte, que parta hasta arriba y esperar a que el tsunami pase y las aguas regresen al mar. Y ya que regresen al mar, comienzas a ver cómo cambió el entorno, ¿sí? Cuáles son las herramientas que tienes, y con base en eso, hacia dónde debes dirigirte, ¿sí? Yo recomendaría esperar un par de meses a que las aguas regresen a su nivel normal para poder recuestionarnos la estrategia. Entre tanto, creo que hay que entrar en un modo de planeación de muy corto plazo, ¿sí? Privilegiando, como ya se ha dicho en muchos lados, el flujo efectivo y la supervivencia de la empresa, ¿no? Que era, creo que en las láminas que Javier compartía hace rato, era uno de los primeros puntos a tratar, ¿no? O sea, primero sobrevive, ¿sí? Y toda vez que sobrevivas y entiendas cómo se asentó el nuevo entorno, entonces ya podrás planear hacia adelante. Bueno, en mi caso lo que está sucediendo, ahorita algunas empresas con las que tengo relación, pues ¿qué estamos haciendo? Indudablemente todo el ejercicio de reflexión estratégica que se haya hecho el año pasado no se tira a la basura, al contrario, es un elemento interesante, clave, de valor, y lo que estamos haciendo ahorita es atendiendo lo urgente, claro, priorizando nuestro portafolio de proyectos, acciones, de tal manera que enfoquemos y concentremos los recursos adecuados en lo más relevante. Y pues algo que
que es fundamental y que estamos haciendo es estableciendo sistemas de inteligencia competitiva. ¿Qué es esto? Estamos tratando de descifrar y leer entre líneas las diferentes señales que el mercado, que la industria, que la economía, que la política y la tecnología están generando. Estamos vigilando la tecnología, estamos vigilando la parte competitiva, estamos vigilando la parte comercial y tratando de leer entre líneas y sacar las señales que creemos nosotros van a ser relevantes para los escenarios que deseamos cumplir. Es lo que estamos haciendo, es lo que yo puedo comentar. Muchas gracias, Carlos, por compartir. Javier. Voy a tratar de ser breve porque Muy breve. creo que estamos casi por concluir. Y yo más bien lanzaría una pregunta a nuestros participantes, si quisieran una reflexión si realmente las empresas contaban con una estrategia real, ¿sí? Porque lo que también hemos encontrado muchos es que se confunde el tema de planeación estratégica con lo que es la estrategia, ¿no? Y al final de cuentas, la estrategia de las empresas nos va a hablar de dónde quieren competir y cómo quieren enamorar al cliente para que sean relevantes en esas arenas donde van a competir. Entonces, si esta parte, que es como que el corazón o la esencia de la estrategia, no están claras, pues pueden tener, al final de cuentas, un plan operativo que en realidad está disfrazado de un plan estratégico, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto de partida, o sea, que hagan una reflexión honesta si realmente están preguntándose las cuestiones adecuadas, ¿no? Para establecer su estrategia. Y como complemento de lo que comentaban hace un momento de si sigue siendo válida o no, yo creo que uno de los aspectos que deberían de estar analizando, que es obviamente pensar en 3 planos, pensar en 3 periodos, que ya los platicamos durante el webinar, y que fueran entendiendo los cambios que se están dando en el entorno, ¿no? Rita McGrath los llama señales débiles. Entonces, lo importante es que en los escenarios que vayan a estar estableciendo en los diferentes periodos de tiempo que van a estar haciendo los análisis, es que vayan identificando cuáles son estas pequeñas señales que deberían de estar escuchando para que una vez que se concluya precisamente esta crisis o esta disrupción, sean capaces de haberse preparado en este periodo crisis, ¿sí? Porque no va a ser la mejor posición llegar a ese periodo donde se acaba la crisis y no haber preparado previamente a la organización, que es también lo que nos compartía al inicio de este webinar. Me parece que era yo, ¿no? Que hablaba que hay que preparar a la gente, las capacidades, etcétera, ¿no? Para aprovechar las oportunidades. Gracias. Perfecto, gracias, Javier. Bueno, para continuar y ya prácticamente finiquitar, me gustaría que los panelistas nos den sus conclusiones con respecto a este tema. John, ¿nos quieres compartir? Perdón, repítame la pregunta. Ya para prácticamente terminar, me gustaría que si nos puedes dar tus conclusiones con respecto a este tema, John. Mira, yo creo que transformarte en un entorno como este es necesario. Yo creo que ninguno nos vamos a salvar porque todos servimos a un consumidor o somos capitanes o ejecutivos de empresas cuyos métodos de trabajo van a cambiar. Entonces, creo que nadie nos vamos a salvar de eso. Punto 2, creo que el trabajar con la gente va a ser algo fundamental para lograr ese cambio. No podemos simplemente traer una metodología o traer al mejor consultor del mundo si como ejecutivos de una compañía no estamos dispuestos a tomar cargo de la gente, de sus emociones y de ese proceso de cambio. Y punto 3, me parece muy acertado el punto inicial de Javier. Para que más adelante puedas cambiar, primero tienes que sobrevivir hoy, ¿sí? Entonces, de muy corto plazo, junta las capacidades que puedas tener para cursar hasta el final del episodio más crítico actual, ¿sí? Y tan pronto sientas que ya estás en un espacio un poco más
tranquilo, comienza a ejecutar tu transformación, ¿sí? Simplemente para que tengas una claridad de mente y objetividad en lo que vas a hacer. Porque ahorita, dentro de todo este remolino que estamos viviendo, puede que las emociones a veces te lleven hacia un lado diferente. Muchas gracias, John. Carlos. Sí, claro, bueno, ya de manera muy breve, recuerdo que para poder concluir este ejercicio que nos lleve a generar más valor, ¿no? A recuperarnos y a generar más valor, piénselo como un modelo. ¿Con quién podemos colaborar? ¿Dónde debemos construir estos ecosistemas, estas redes, estos escenarios? Y finalmente, ¿dónde apostar nuestros esfuerzos? ¿Dónde concentramos? Entonces, las 3 Cs, nunca se olviden: colaborar, construir y concentrar. Creo que es algo que puede ayudarnos a dirigir nuestra forma de pensamiento y de dirección. Te agradezco, Carlos. Javier, tus conclusiones. Ok, a mí me gustaría solamente compartir dos. La primera es que si van a decidir iniciar un proceso de transformación, lo primero que deben de realizar es tener claro por qué lo quieren realizar, ¿sí? La segunda es, una vez que hayan decidido precisamente iniciar este proceso de transformación, deben de tener alineado al equipo directivo, su consejo de administración si lo tienen, al igual que a sus accionistas. De lo contrario, va a ser muy complicado que sea exitoso su transformación. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias a nuestro panel. Gracias por su tiempo. Gracias pues a todos nuestros participantes. Y esperamos que en las siguientes semanas nos acompañen este 25 de mayo para tratar el tema de qué industrias son más susceptibles de la disrupción en México. Pues gracias a los panelistas. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. A todos. Gracias.